Hoy vamos a aprender juntos con el tema de la lección 11, Abraham y su sobrino Lot. A través de Lot nos da una enseñanza, siendo un modelo de los cristianos que recibieron la salvación vergonzosa ante el Señor, en vez de ser una victoriosa ante el Señor. Aunque el personaje principal de hoy es Lot, podemos recibir una gran lección al comparar la vida de Lot y la de Abraham con la de nosotros. Por eso pienso de que será una gran lección si hoy pensamos con el título de Abraham y su sobrino Lot. En la hora anterior hemos visto la fe de Abraham al ser llamado dejando su tierra, casa y padre, fue hacia la tierra que Dios le mandó. Recibiendo el llamamiento de Dios, él llegó a la tierra de Canaán por la guía de Dios. Y Lot, su sobrino, estuvo junto. No se puede decir de que todo cristiano salvo vive esa vida, después de recibir la salvación por la palabra del Señor. Puede ser que cometa errores, pero puede ser que se desilusione mucho en medio de esa vida. Abraham y su sobrino Lot fueron a Egipto librándose del hambre. Abraham, estando en Egipto, estando independiente sin la guía de Dios, él nos muestra un aspecto vergonzoso, porque él dijo que su esposa era su hermana, entonces ha mostrado tal como es la ociosidad de su carne. Pero Abraham volvió a la tierra que Dios le guió, la de Canaán, sin permanecer en Egipto. Puede ser que los cristianos salvos cometan algún error, pero lo importante es volver, y por esa reflexión es recuperar de nuevo la relación con el Señor. Es Génesis capítulo 13. Desde el versículo 1 les voy a leer. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. El lugar a donde volvió Abraham es hacia el lugar donde hizo el primer altar a Dios. Él volvió al lugar donde se decidió por sí mismo en sacrificarse y entregarse a Dios haciendo un altar. Y dice que en ese lugar invocó el nombre de Jehová. Abraham volvió a recuperar la comunión que estaba desconectada con el Señor, y volvió hacia delante del Señor para restablecer esa fe. El cristiano salvo, por un rato, hay veces que vive siguiendo las codicias de su propio corazón, pero al restaurar el primer amor y la correcta relación con el Señor es cuando se podrá manifestar la correcta obra del Señor. David también pecó grandemente ante Dios. Después de cometer el homicidio y el adulterio, dijo lo siguiente: «Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente». Dijo así. Él perdió el gozo de la salvación por el delito y tuvo que recuperar el gozo de esa salvación. Abraham también vino de nuevo ante el Señor. Hizo el altar e invocó el nombre del Señor. Es decir, que la comunión con el Señor se restauró. En estos días es lo mismo. Cuando los cristianos se alejan de la relación con el Señor, dicen que vendré a la comunión cuando viva con más fervor ante el Señor. Claro que eso es imposible. Aunque sea con ese aspecto del presente, lo primero que tiene que hacer es venir a la comunión para volver al primer amor del Señor, que es la salvación. Y restaurando el primer amor en medio de la comunión, se tendrá que comenzar de nuevo con el camino de la comunión, teniendo una comunión perfecta con el Señor. Pero en cualquier parte de la Biblia, es difícil encontrar la palabra de que Lot hizo otra vez un altar invocando el nombre del Señor.
Aunque fue y volvió poniendo su corazón en el mundo, no se puede decir de que la relación con el Señor se haya restaurado perfectamente. Es Apocalipsis, marquen aquí y busquemos un rato Apocalipsis capítulo 2. Es la palabra de Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El Señor reprende a la iglesia de Éfeso que ha perdido el primer amor y le dice que recuerde en dónde ha caído y se restaure. Tenemos que pensar profundamente en que se debe tener continuamente la correcta relación con el Señor y también de si no se desvaneció el primer amor del Señor en medio de nuestro corazón. Volver a ver si realmente el amor del Señor es lo que nos está guiando en la vida. Cuando Abraham y Lot volvieron a la tierra de Canaán, estuvieron con más abundancia en lo material que el pasado. Pero aparecieron dificultades, ¿no? Es Génesis capítulo 13, desde el versículo 5, si ven, dice: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Apareció un gran problema porque hay demasiados animales, pero hay un límite con el terreno y pasto. No solamente eso, aunque Abraham y Lot eran personas salvas, hubo una diferencia exacta en el corazón hacia Dios. Si se dice de que tiene una avaricia por lo material, no querrá perder. Por eso, no hay otra opción que haya discusiones, ¿no? En Amos 3:3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Ellos no podrán actuar juntos si sus corazones no están unidos, ¿no? Es evidente de que, sin que se den cuenta, apareció un espacio en el corazón de Abraham y Lot. Ellos no tenían el mismo corazón hacia el Señor y se estaban dividiendo por esas cosas materiales. Además, tuvieron que decidir a dónde ir. Abraham dijo primero, ¿no? En el versículo 9 dice: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Abraham tenía fe en la guía de Dios. No es que primeramente le eligió porque tuvo el corazón de seguirle a Dios, sino que Abraham siempre tuvo una vida que aceptaba al Señor. Tuvo una vida así, ¿no? Si ven en Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Podemos creer de que ese camino, el de la vida orientada por el Señor, es por la guía del Señor. También vamos a buscar Proverbios capítulo 16 versículo 3. Marquen aquí. Es Proverbios 16 versículo 3. Vamos a leer juntos. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Necesitamos en verdad saber encomendar nuestra vida al Señor. Pero para Abraham y Lot, en medio de la situación en que deben separarse por ya no poder estar juntos, Abraham le deja la elección a Lot. Lot, al escuchar esas palabras, pensó: ¡qué bien! Ya está. Entonces va buscando su camino según su propio criterio y norma.
Si volvemos a Génesis capítulo 13, en 13 versículo 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. No se puede encontrar en ninguna parte de que Lot encomienda su camino o de que solicita sus obras a Jehová. Alzó inmediatamente sus ojos y miró hacia el río Jordán. Es muy fácil de que nosotros actuemos siguiendo lo de nuestro corazón y lo que vemos. Aunque nuestros ojos son muy débiles, queremos apoyarnos en lo que ven nuestros ojos. Lot era una persona así, cuando no tenía una perfecta comunión con Dios, es decir, que para los cristianos salvos es fácil en apoyarse en su propio parecer en vez de la guía del Señor. Por eso dijo que alzó sus ojos, ¿no? Se puede ver la escena en que el fundamento del juicio no tiene ninguna relación con la fe, sino que con la confianza de su propio criterio. También se puede ver de que es conducido por la lujuria de sus ojos. Antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra de Canaán, antes de que entraran, tuvieron guerras. Después de que derrotó la ciudad de Jericó, ¿cuál fue la siguiente ciudad con la que pelearon? Era la ciudad de Ai, ¿no? Se desviaron a la ciudad de Ai. ¿Por qué fue así? En la ciudad de Jericó hubo el crimen de Acán. Pero, ¿por qué será que Acán pecó? Al ver eso, marquen aquí, veamos otra vez Josué capítulo 7. Es Josué 7:21. Pues si ven entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Dijo así, ¿no? Se dijo que es obsesión de querer tener algo al verlo, porque al ver uno desea, ¿no? Como lo ve, desea y como desea al final lo obtiene. Por eso, él cometió un gran delito ante Dios e Israel pasó por dificultades raciales. También hay un cántico que dice de tener cuidado de las cosas que se ven, ¿no? Está en el cántico de los niños. Pero esas no son palabras que le advierten solamente a los niños, ¿no? Se puede decir que son palabras que incluyen a todo cristiano salvo. Sin tener comunión con el Señor, de que confíe en las cosas que ve con sus propios ojos, es igual que el Jordán. Él vio las llanuras del Jordán. Está escrito que entonces vio que toda ella era de riego hasta la tierra de Zoar. En ese tiempo de que era de mucho riego, quiere decir que hay abundante alimento para el ganado y es donde se puede vivir con abundancia, ¿no? Oh, es bueno para vivir. Juzguemos con nuestro propio pensamiento. Juzgamos, ¿no? Por eso, él elige la llanura de Jordán de abundante agua. Dice de que era como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Egipto fue el lugar en donde se fueron Abraham y Lot cuando vino el hambre, ¿no? En ese tiempo, Egipto era el centro de la cultura y por el río Nilo era un buen lugar para vivir porque había muchísima abundancia en lo material. Entonces, Lot, quien experimentó esas cosas en Egipto, al ver las llanuras del Jordán, de que diga era como Egipto, significa de que ha pensado de que ese es el lugar a donde debo ir. Por eso, sin ninguna duda, él va directamente a la ciudad de Sodoma. El Señor dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, es la vanagloria de la vida, ¿no? Igual a esto, Lot confió en las cosas visibles a los ojos, y también se puede ver de que tomó la vanagloria de la vida viendo la tierra de Egipto al seguir los deseos carnales por ver que hay mucho riego en esa tierra. El fundamento de la manera de juzgar de Abraham y Lot fueron muy distintas. Por eso, ahora Lot se dirige a Sodoma. ¿Cómo es Sodoma?
nos recuerda de que era una ciudad de gran adulterio y fornicación, al escuchar en sí el nombre de Sodoma, ¿no? El significado de sodomy en inglés es que dos varones tienen relación sexual. Y también se le dice sodomite a las personas que hacen esos actos. Lot va a esa ciudad que había caído sexualmente, que es Sodoma, donde estaba llena de pecados. Dicen que el hombre abre los ojos en los pecados sexuales al tener un lugar donde reposar y al estar saciado. Cuanto más pobre es el país, en realidad no hay tantos pecados sexuales. Como les dificulta la vida en comer y vivir, no pueden pensar en pecar el pecado sexual. Sodoma tenía abundancia económicamente y materialmente. Por eso, en lo que ellos pensaban era en pecar esos pecados. Lot admiraba ese mundo de pecados y fue hacia él. Y estaban el Señor y los dos ángeles que vinieron a encontrarse con Abraham, ¿no? Entre ellos, esos dos ángeles fueron hacia la ciudad de Sodoma. Cuando llegaron a la ciudad de Sodoma, los sodomitas dijeron, sácalos para que los conozcamos. Aquí la palabra conozcamos en realidad se refiere al acto sexual. Sin distinción de sexo, todos vinieron para verlos y por sus ojos oscurecidos por los pecados no pudieron reconocer a los ángeles de Dios y revelan una por una sus maldades. Dios está impidiendo completamente el pecado sexual y está diciendo la destrucción hacia ellos. En Levítico nos está mencionando eso. Vamos a buscar algunos versículos. Es Levítico capítulo 18. Es Levítico 18. Versículo 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Versículo 22. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. Versículo 29. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. De esta manera, Dios advierte sobre los anormales pecados sexuales. Pero estos son los pecados que estaban siendo efectuados en Sodoma. Podemos imaginar que la apariencia de Lot, que deambulaba en medio de los pecados, es igual como el cristiano, que fuere arrastrado al matadero como la vaca. Dios, en vez de toda cosa, da juicio completamente a esta clase de pecados adúlteros. El día 24 de agosto del año 79 después de Cristo, en la parte sur de Italia, el volcán Vesubio, que está al lado de Pompeya, hace una erupción. Por ese volcán, toda la ciudad de Pompeya se quedó bajo cenizas. Vivieron unos 20,000 personas. Al mismo instante en que explotó el volcán, 2,000 personas fueron cubiertas de una vez por esas cenizas. Y las 18,000 personas fueron hacia el mar para sobrevivir. Y llegó la lancha de auxilio. ¿Qué habrá pasado? Al momento en que iban a ser salvados subiéndose a la lancha de auxilio, vino de repente un remolino de viento con cada clase de gas tóxico que había tapado todo Pompeya. Es decir, que Dios sopló para que el viento cambie de dirección, haciendo que el humo vaya hacia la costa. Todas las 18,000 personas que se escaparon y las de la lancha de auxilio, todos ellos murieron sofocados sin dejar a ninguno. Entonces la ciudad de Pompeya se convirtió en una ciudad muerta y recibió completamente el juicio. Y también por la excavación del descubrimiento de Pompeya, nos testifica de que era una ciudad muy adúltera y corrompida en esa época. Del mismo modo, nos muestra de que Lot fue hacia esa Sodoma, donde se pone en contra por corazón ante Dios y peca los pecados carnales. Dios no está desatento en los cristianos salvos que permanecen en medio de los pecados, ¿no?
El Señor, sin falta, castiga al cristiano salvo si tiene pecados y permanece en medio del pecado. No hay que tomar ligeramente el castigo que da el Señor. Dios también reprende a Lot. Lot tenía muchos bienes y por esos bienes vino hasta Sodoma, ¿no? Y Dios dio un golpe a esos bienes que Lot apreció mucho en su corazón. Si volvemos y vemos en Génesis capítulo 13, vamos a ver Génesis capítulo 14. Es Génesis 14, del 11 al 12, les voy a leer. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron. Dijo así. Que la represión de Dios es así, ¿no? Las 4 fuerzas aliadas que son el ejército aliado y el rey de Sinar y Eleazar con otros formaron las grandes fuerzas nórdicas para tener la guerra. Y Dios hizo derrotar al ejército aliado del rey de Sodoma en donde estuvo Lot. En todas las cosas previstas por Dios, al final no son por casualidad, no hay coincidencia. La batalla comenzó y terminó en medio de la providencia de Dios. Lot fue llevado preso y todos sus bienes fueron quitados. Si pensamos por una vez en el corazón de Lot, ¿qué clase de corazón será? ¿No será un corazón en la que piensa de que se terminó el mundo? Él era el que tenía su esperanza en los bienes, pero siendo saqueado en todas las cosas que ganó hasta ahora, fue apresado en la batalla. Ser aprisionado en la batalla es una gran desgracia, ¿no? No sabe cuándo le va a matar y la mayoría se convierten en esclavos al ser llevados como prisioneros. Pero después ese Lot regresa de nuevo, ¿no? Se puede ver la escena en que Abraham armó a sus criados, los nacidos en su casa 318, y los siguió hasta Dan. ¿Y qué aspecto tuvo después de ser rescatado? Si yo hubiera sido Lot, me hubiera reflexionado muchísimo, porque Dios fue el que me castigó y me restauró. Entonces uno piensa de que no hubiera vuelto junto a Abraham dejando a Sodoma, pero aún así después de que Lot volvió, no se puede encontrar las palabras que menciona de que Lot estuvo con Abraham. Además, ellos volvieron otra vez a Sodoma y se sentaron en sus puertas. Él estuvo dando totalmente su corazón al mundo y aunque Dios le castigó, tomó en forma ligera y siguió otra vez a los pecados del mundo. Quiere decir que vivió una vida cristiana que en verdad no tiene ningún valor ante el Señor. Él habrá tenido una gran molestia en su conciencia, porque tenía en verdad la fe de la salvación, aun estando en medio de la ciudad de Sodoma. Aún así, no salió de esa ciudad. Cuando Dios destruyó la ciudad de Sodoma, fue tomado por las manos de los ángeles, y eso fue, además, cuando estuvo tardando. Es cuando le sacaron agarrándole, ¿no? Además, su esposa, se puede ver de que su esposa se convirtió en columna de sal al darse la vuelta al ver a Sodoma destruida. Nos está presentando de que Abraham es el antepasado de la fe y también de que es llamado compañero de Dios. Pero ¿cómo fue Lot quien salió con Abraham de Ur de los Caldeos? Lot, si simplemente se hubiera quedado junto con Abraham, se habría unido a la lista de los de la fe. Entonces no hubiera caído en tan desgracia. Pero el resultado de Lot es que al final, teniendo relaciones con sus 2 hijas, se convierte en el antepasado de los moabitas y amonitas. Sus descendientes son presentados ante nosotros como un pueblo vergonzoso hasta el final. Se puede decir que es una salvación muy, pero muy vergonzosa de Lot.
Pero al contrario, ¿cómo fue Abraham? Abraham fue con los soldados de su casa para salvarle a Lot. Al ver que todo lo que Lot apreciaba de las cosas del mundo en su corazón fueron saqueadas, comenzó la batalla espiritual. De la batalla se puede comenzar al tener fuerzas, ¿no? Nosotros, mientras que vivimos en este mundo, estamos peleando contra el invisible poder del diablo. Pero ¿cómo es que se peleará contra el diablo? Hay que estar listo para pelear contra el diablo. Además, debe estar vestido de toda armadura. Hay que ser sobrio y velar. Abraham era sobrio y estuvo velando. Aunque no sabía sobre cuándo será la guerra, él estuvo preparándose para eso. Es Génesis 14, versículo 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Abraham era una persona preparada. De que diga que armó a sus criados nacidos en su casa 318, significa de que siempre estuvo preparándose. Podríamos pensar sobre el aspecto del cristiano salvo que está preparando vestido de todas las armaduras de Dios teniendo la espada del Espíritu Santo. Se puede decir que es el aspecto representativo de la vida cristiana despierta. Esas batallas espirituales no terminan a la ligera. Hay que pelear incansablemente. Abraham les fue siguiendo hasta Oba y Oba hasta el norte de Damasco. Como fue hasta Damasco, les fue siguiendo con sus soldados hasta muy, pero muy lejos. Y encontrándolos, los trajo a todos. Nuestra batalla espiritual no es una que imita una pelea a la ligera, sino que es una que debe pelear tenazmente hasta el final para la victoria. La batalla está en Dios. Podemos vencer en cualquier momento que sea, si estamos peleando junto con el Señor teniendo la fe. Aunque David era un pastor de ovejas, él no huyó de los leones u osos que venían al estar pastoreando. Sacó a las crías de las bocas de los leones y osos y hasta los mató. David, quien tenía esa valentía, pudo derrotar también hasta Goliat. Eso es porque es la batalla en la que estuvo junto con Dios. Si estamos velando estando siempre despiertos en medio de la comunión con el Señor, podremos participar en cualquier momento en la pelea que está el Señor, y esa batalla sin falta será victoriosa. Aunque Abraham también cometió un error, él volvió al Señor y tuvo comunión con Dios. Se preparó y así tuvo la batalla espiritual y triunfó. Se podrá decir de que es un gran ejemplo para nosotros sobre cómo es que tenemos que vivir ante el Señor, ¿no? Al final de la batalla espiritual, lo que nos espera es la gloriosa corona de Dios. ¿Quién será que le recibió a Abraham al volver después de la guerra? Es Génesis capítulo 14, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino. Vino el sacerdote de Dios. Melquisedec, el sacerdote que se convirtió en rey. Él representa a nuestro Salvador Jesucristo. El Señor mismo fue el que le recibió a Abraham. Al pensar en la batalla de Abraham, se puede pensar como una pelea humana de que haya peleado para rescatarle a su sobrino Lot de la guerra. Se puede ver de que después de esa batalla, el Señor nos recibe con pan y vino. Eso nos muestra de que esta pelea era una batalla espiritual relacionada con Dios. El Señor se acuerda de nuestra batalla y en medio de esa victoria nos enseña de que nos recibe gloriosamente.
Cuando los atletas que participaron en las Olimpiadas regresan con medallas de oro. Claro que en estos días, aunque no se festeja en gran manera por el triunfo, pero en el pasado era grande, ¿no? Subiendo en autos, hacían desfiles de autos y las personas los recibían con grandes aplausos y al final yendo ante el presidente recibían flores y medallas por el mismo presidente dándose las manos, ¿no? Cuán gloriosa era eso, ¿no? El Señor mira con atención nuestra batalla espiritual y Dios nos devuelve con gloria en esa victoria gloriosa al final de la batalla. Abraham se encontró con Melquisedec y él confesó de que el triunfo de todo eso fue del Señor. Eso se puede ver al ver que le da a Melquisedec el 1/10 de lo que ganó. Si ven en el versículo 20 dice, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. En realidad, esta no es una batalla que Abraham triunfó, sino que es una en la que triunfó por estar junto a Dios. Se puede ver de que Abraham aceptó eso y le entregó a Melquisedec el diezmo de todos los despojos. Eso muestra que admite de que todas las victorias y cosas son de Dios y de que la victoria fue del Señor. Nosotros también tenemos varias batallas espirituales al vivir en este mundo. En medio de toda guerra, el Señor siempre está junto y viendo, y quiere recibirnos con gloria en medio de todo triunfo. Ustedes también, en medio de la vida que viven, tendrán batallas en las que deberán pelear como se hizo al rescatarle a Lot. Habrán batallas espirituales para la predicación a la amada familia o amigos. También tendrán peleas en las que se tendrá para guardar la fe. Pero si tuvimos la batalla estando en medio de la comunión y junto en el camino con el Señor, entonces, sin falta, tendremos victoria y seremos felicitados por el Señor. El Señor nos dio una promesa segura de que nos dará la corona de la vida si somos fieles hasta la muerte. Pero ahora, Lot fue librado siendo rescatado en medio de una gran vergüenza. Aún así, no reflexionó, no volvió. El Señor dice de que aprendamos sobre el fracaso de Lot. Se puede decir que la salvación de Lot es una salvación vergonzosa que obtuvo en medio del fuego. Vamos a ver la palabra de 1 Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 15. Leamos juntos. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Una salvación vergonzosa recibida en medio del fuego, en donde solamente queda la base por ser quemada en medio del fuego todas las cosas hechas de hojarasca o madera. Lot no tuvo nada más que la salvación. Nos muestra el ejemplo del cristiano que vivió una vida muy vergonzosa. ¿Por qué será que tenemos que examinar tanto a Lot? Eso nos da la advertencia de que en cualquier momento nosotros estamos dispuestos a seguir lo que vemos con nuestros ojos e ir hacia lo que desea nuestro corazón, cuando no tenemos una continua comunión con el Señor ni podemos recuperar el primer amor ante el Señor. Es fácil de que nos pongamos desatentos en el encuentro y comunión personal con el Señor por decir de que estamos muy ocupados. El Señor nos da la lección de que tenemos que ser personas perdidas ante Dios, como lo fue Lot, por descuidarse en esa importante obra.
Primeramente, en medio de la comunión total con el Señor, tendremos que ser cristianos que se preparan siguiendo el camino que el Señor nos guía y así pelear en la batalla espiritual. También será lo mismo para nuestros niños. Hay muchas cosas que tientan a nuestros niños, especialmente todas las cosas que nuestros niños ven con sus ojos son cosas que los alejan del Señor, en vez de manifestarles sobre el Señor. La fuerza con la que ellos pueden vencer esas tentaciones son por la palabra y fe en Dios. Nosotros tendremos que estar atentos viendo a nuestros niños para que no se apoyen en las cosas visibles ni para que sigan lo del corazón, sino que para que en verdad puedan prepararse con la palabra de Dios y así puedan pelear la batalla espiritual. Así como Abraham peleó por Lot preparando un ejército, y como David salvó a sus ovejas de los leones y osos, esto es lo que se requiere de nuestros profesores. Pienso que por eso los profesores tienen mucha responsabilidad para que nuestros niños guarden la fe y puedan crecer perfectamente dentro del Señor para que no se queden al final con una salvación vergonzosa como la de Lot. Vamos a orar juntos. Dios, te damos las gracias. Tú nos has dejado a cargo a los preciados niños. Deseamos con gran anhelo de que ellos no entren en la desgracia como la de Lot, quien recibió una salvación vergonzosa y no pudo ser usado por ti. Permítenos para que nuestros profesores, estando más preparados, puedan enseñar tu palabra y amor a los niños, y así puedan tener victoria estando siempre velando y teniendo la fe, como la de Abraham, quien siempre confió en ti, Señor. Haz que podamos amar a todos los niños con tu corazón, Señor, y permítenos también para que podamos ser profesores que oran y se preparan más por los alumnos. Oramos en el nombre del Señor Jesús, quien nos ama y nos ha salvado. Amén.